guerra, a nuestros veteranos, a los que volvieron, a los que están, a los que no pudieron recuperarse de esa guerra. También no recordarles como jóvenes, niños que fueron a morir a la guerra, que sufrieron hambre, frío, porque ellos estuvieron preparados para eso, fueron a la colimba, la cual fue obligatoria en esos tiempos. Es algo que a ellos les molesta, hablo como hija de veterano, le molesta un montón que digan que fueron niños, porque en realidad fueron hombres que fueron ahí. Así que creo que debemos de cambiar eso nosotros mismos, rendirle el homenaje que se merecen, porque claramente fueron hombres. Bueno, recordarles también que esta charla se va a llevar adelante a cargo de los profesores, el doctor Walter Aragor y el doctor Tito Meixner. Así que sin nada más que agregar, le cedo la palabra al doctor, quien está acá. ¡Guardia! ¡Lléveme de vuelta! El lugar al que irá es su casa. No. Si pueden silenciar sus audios, por favor. Profe, tiene silenciado el micrófono. Ahí está. Buenos días, estimados alumnos. Buenos días a quienes están aquí presentes y virtual. También un saludo a los militares en actividad que están en distintas unidades del sur de Corrientes, que también van a ver esta transmisión, a la extensión náutica de Montecaseros. Hoy, a 40 años de la gesta de Malvinas, es un honor para los profesores que estamos presentes tratar este tema. Un tema que tiene múltiples aristas, múltiples situaciones en lo interno, en lo internacional. En lo que a mí me toca, vamos a dar unas consideraciones de tipo históricas, geopolíticas, ¿no es cierto? Y algunas cuestiones que desencadenaron la guerra de Malvinas. El primer interrogante que debemos hacernos, fundamentalmente, es si la guerra de Malvinas en 1982 fue el único conflicto con Gran Bretaña por las islas. Esto es clave para interpretar. Hay antecedentes, me baso, por ejemplo, en Jorge Abelardo Ramos, de la izquierda, Frente Izquierda Popular, Movimiento Antiimperialista 2 de Abril, Movimiento Patriótico de Liberación, porque es un hombre que está volcado a la izquierda y no puede ser tachado de militarista, fascista o lo que fuere. Él definió claramente esta cuestión de Malvinas, y en sus libros, y lo definió a Gran Bretaña como el enemigo histórico. Qué hermoso hubiese sido si Jauretche y Calabrini Ortiz estaban con vida para visualizar este conflicto. Hombres que trabajaron el tema ampliamente. Y esto no es una defensa de la actitud o la situación de tomar o no Malvinas el 2 de abril. Ya vamos a explicar. Estos antecedentes que se ven en pantalla, atento también al tiempo de exposición, ustedes ven ahí un catálogo de situaciones que desde 1670 Gran Bretaña comienza a avanzar sobre la Patagonia y el Atlántico Sur. 1765 se da el primer enfrentamiento tras la ocupación, primera ocupación británica de las islas, y 1770 la expulsión. Tal es así que una de las causas de la creación del Virreinato de Río de la Plata es una cuestión geopolítica, por el avance británico en el Atlántico Sur y portugués, obviamente, hacia el río Uruguay. Es clave esa cuestión. 1806-1807, las invasiones a la ciudad de Buenos Aires. 1833, una segunda invasión, en este caso a las Islas Malvinas, donde ya estaba creada la comandancia militar,
donde desde 1811 y ya desde el 6 de noviembre de 1820 se hizo por primera vez el pabellón nacional en las islas, y desde 1829 la comandancia militar, política en el entorno. Y las cuestiones, una de las cuestiones, o dos, la estratégica, los pasos interoceánicos y la cuestión de pesca, ya estuvieron presentes en esa segunda invasión inglesa de 1833. Pero la situación candente y de conflicto con el Imperio Británico no termina ahí. 1845 a 1850, más allá de la posición interna de la nación argentina, en posiciones enfrentadas en lo interno, 5 años se sostuvieron avances británicos y franceses, pero en este caso británicos. De allí se conmemora luego el Día de la Soberanía Nacional, por ese combate de la vuelta obligado el 20 de noviembre. Detalles como 1876, una flotilla de río británica en la ciudad de Rosario, atento el no pago de cuestiones económicas. Es un antecedente luego, que el profesor aquí presente explica seguramente muy bien en sus clases, de la doctrina Drago, cuando en 1904, la cuestión de la deuda externa de Venezuela. 1908, cuando Argentina comienza el posicionamiento sobre la definición de los sectores antárticos y los primeros asentamientos en las Islas San Pedro y en la Antártida Argentina, las primeras exploraciones, va a tener de inmediato conflicto con los ingleses. Durante el primer gobierno del general Perón, 1948, una base, incluso un enfrentamiento en la base antártica Esperanza, cuando durante ese gobierno se hacen toda una serie de avances sobre la Antártida Argentina. 1966, el operativo Cóndor, el clamor popular de ir a Malvinas, ¿no es cierto? En una cuestión interna en la que en ese momento se discutía o no la posibilidad de una doble soberanía o un arriendo. Todas cuestiones que en el transcurso son las propuestas y negociaciones que se han hecho. El incidente Shackleton, el más importante del siglo XX, 1976, previo a la Guerra de Malvinas, en el último, incluso previo al golpe militar, donde una nave de la Armada va a desalojar a un contingente de exploración de una unidad oceanográfica británica que pretende fundamentalmente el estudio de la potencialidad pesquera y petrolera y gasífera alrededor de Malvinas. Y esta exploración va a cambiar, esto se referencia luego en el informe Franks, la posición británica de la doble soberanía, del arriendo por un tiempo, de la posibilidad incluso de entregarlas en algún momento. Porque dadas las potencialidades económicas que se comprueban con este informe oceanográfico británico, Gran Bretaña a partir de allí cambia su óptica, porque se da cuenta, ya lo sabía, pero lo comprueba, la potencialidad económica de las islas, además de estratégica. 1982, la recuperación transitoria, algo vamos a hablar de esta cuestión de recuperar ese 2 de abril Malvinas y las Islas Georgias del Sur, pero en el marco de esa, lo que yo denomino Tercera Guerra por Malvinas, porque estuvimos en 1770, 1833 y 1982 combatiendo Malvinas, se produce una vuelta más de tuerca, un avance más en el tablero geopolítico del sur. En junio, a 5 días de la capitulación o cese del fuego, como quieramos llamar, algunos van a decir rendición del puerto argentino, 5 días, los ingleses avanzan sobre las islas Tules del Sur, en el arco subantártico argentino, unas islas que estaban fuera de disputa en esa propia guerra. Aprovechando el desplazamiento de la flota y obviamente el cese de los combates en Malvinas, y que la flota argentina no iba a salir, atento a los submarinos atómicos, recupera esas islas que habían sido desplazados los ingleses
en la década del 50. Termina la Guerra de Malvinas. Nosotros, y esto no es una invitación a la guerra ni un discurso nacionalista, pero la Argentina permanentemente, y está bien, reclama por vía pacífica. Reclama que nunca más va a ir a la guerra por Malvinas. Pero ¿qué contesta del lado británico? ¿Qué contesta el imperio? 1987, la zona de exclusión, gobierno de Alfonsín. 1990, el avance en el control del mar argentino y la militarización del Atlántico Sur con las bases que van a construir en esas islas. 2007, la incorporación de Malvinas como territorio de ultramar a la Unión Europea. La explotación de los recursos del mar. La permanente negación de Gran Bretaña a tratar el tema de las soberanías a través de resoluciones de las Naciones Unidas. El bloqueo, los hablábamos recién antes de comenzar la conferencia, de toda compra estratégica del Estado argentino. Ni siquiera en su último momento, cuando Aerolíneas Argentinas, antes de la privatización del 90, podía comprar turbinas Rolls-Royce para equipar sus aviones, porque era considerado material de guerra. Estamos hablando para aviones civiles. Esa es la óptica que del otro lado nos presenta. En 1976, tras el incidente de Shackleton, el canciller Arauz Castec decía en febrero de ese año, 2 meses, no menos, a un mes prácticamente, 16 de febrero son estas declaraciones, 16, 19 de febrero del 76, de persistir esta conducta por parte de Gran Bretaña, una guerra por las Islas Malvinas no tardará en llegar. Es un vaticinio. Atento la situación internacional y la postura de Gran Bretaña. Esto no es justificativo de lo que luego pasó, pero es un antecedente que hay que tener en cuenta. Yo retomo a Abelardo Ramos con un trabajo que él hace el prólogo sobre un libro clave. Vamos a hablar de las causas, las consecuencias de ese conflicto. Vimos una cantidad de antecedentes notables de una relación ríspida, pero que al mismo tiempo Gran Bretaña, por ejemplo, en 1825, por ejemplo, en 1930, en sendos tratados de paz, amistad y de navegación y de comercio, se entregaba al Imperio Británico. Lo hizo en la época de Rivadavia, en 1825, y en 1930, el Tratado Roca-Runciman. O sea que además de esa situación ríspida, ni entramos a considerar las cesiones o claudicaciones económicas de la Argentina a Gran Bretaña. Recuerden que a partir de 1930 se nos llamaban a nosotros el sexto dominio. Una parte no formal, pero una parte integral de la economía británica. Y el Servicio Secreto Británico y la Guerra de Malvinas, que así lo coloca, lo titula Abelardo Ramos, es la publicación, y qué casualidad este libro está agotado, no se puede reeditar, hay pocos ejemplares, salió y se agotó, que se publica completo el informe de Lord Franks, que es la investigación política a Margaret Thatcher tras la Guerra de Malvinas. El informe de Franks es muy comprometedor, no solo para Margaret Thatcher, para el Imperio Británico, porque va a analizar fundamentalmente el siglo XX desde el lado británico, desde la documentación secreta, lo que pasaba en las negociaciones. Eso obviamente sabemos porque eran bilaterales, del lado argentino teníamos registro, pero ahí se blanquean con qué propósito se iba a negociar y se sabía que siempre era dar a las largas, estirar la situación. Y un servicio de inteligencia sobre la nación argentina para tratar de frenar o preparar un eventual avance sobre Malvinas. Recuerden que hago 2, 3 apostillas porque no están en el FRAN esto, pero por ejemplo en 1938
Muchos creen que la marcha de Malvinas que escuchábamos en esa fecha fue realizada por los militares. No, es una marcha de la década del 40, cuando estaba en boga la Junta de Recuperación de las Islas Malvinas, que en el ámbito civil hacía campaña para recuperar las islas. 1941, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, hubo una posibilidad de un plan preparado, no se llevó a la práctica, atento, la debilidad británica del momento enfrascado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Planes que se reiteraron o se insinuaron al general Perón a través de Macera, jefe de operaciones de la Armada, en el 74. Y luego el plan de Anaya, eventualmente, que es el mismo plan que se lleva adelante. Pero hay que ver las compras que con una visión realiza el general Perón. El rompehielos y el almirante Irízar, la orden de los submarinos, el San Luis que combate en la guerra de Malvinas, los sistemas ESOCET que luego llegan, muerto ya Perón, mucho tiempo después, pero el plan de obra de compra militar que realiza el general Perón en su último gobierno son las armas más nuevas que van a ir a Malvinas, el sistema Rapier, las fragatas misilísticas y los destructores británicos, gemelos de los que vinieron, que van a ser los que van a, dentro del ambiente operacional, digamos, equilibrar en una lucha obviamente despareja. Y ese servicio, ese informe Franks, entonces lapidario, donde marca allí que si aquí hubo una cuestión interna, o por una cuestión interna se fue a Malvinas, también una cuestión interna de Margaret Thatcher. Excede el marco y el tiempo de la conferencia, pero algún día deben leer esto. Está también el informe Fieldhouse, en lo militar. Y este otro libro de Mariano Bartolomé, El conflicto del Atlántico Sur, es sumamente interesante, porque Mariano Bartolomé, profesor de la Escuela Superior de Naval, establece que la flota británica mercante, porque Frank lo dice, en el informe Frank hay una orden de Margaret Thatcher cuando las negociaciones se empantanan en junio del 81, que esté lista una flota textual, informe Franks, al almirantazgo británico, para en los primeros meses de 1982 estar operativa en el Atlántico Sur, no dice dónde. Lista. Y Bartolomé describe esa circunstancia. La flota británica, cuento rápidamente, con más de 120 buques mercantes, mucho de la flota auxiliar y de que estaban en operaciones comerciales, fueron retirados 2 y 3 meses antes del conflicto, y al cual se le agregaron, por ejemplo, el ferry Northland, que viajaba entre el Canal de la Mancha llevando vehículos, va a ser retirado 3 meses antes. La flota lo recupera. La flota auxiliar de la Marina Mercante de Guerra lo trae, lo lleva a Portsmouth y le ponen pista de helicópteros, tanque suplementario de combustible, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Como en Northland, tomó un ejemplo, una cantidad de buques que describe este autor. ¿Para qué los ingleses estaban reuniendo una flota 3 meses antes del 2 de abril? Esto, en las cuestiones geopolíticas, es el forzamiento o no de los conflictos, y si se da, como pasó de este lado, se tomó la posta, se ingresó al Rin, la respuesta estaba preparada. No sé si interpretan, es difícil por ahí tal vez interpretar esto. Por eso, el informe de Fieldhouse marca esta cuestión que ustedes ven en la diapositiva. Ni la Segunda Guerra Mundial tuvo tantos años de secreto militar para los documentos políticos. En el 2072, recién se va a desclasificar los archivos políticos, la orden, todo esto que estamos hablando, de Margaret Thatcher. No es la defensa de nadie, es poner en un cuadro de situación que Malvinas excede lo interno por un conjunto de potencialidades que rápidamente vamos a tratar de ver. Y la cuestión de la desmalvinización, esta es una caricatura. Los argentinos vemos así a nuestros combatientes. Los ingleses lo ven de la otra forma. El mismo enemigo. Esto es clave, y esto no es una apología a la guerra, es historia. Sun Tzu decía en El arte de la guerra,
Si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Ahí ven libros, la batalla de Malvinas de los corresponsales de guerra británicos en Malvinas. No Picnic del comandante terrestre en Malvinas. Y 9 batallas, el prólogo, un libro muy nuevito, tiene 2 años, de un investigador, un historiador británico, prologado por Thompson. Son las 9 batallas terrestres. En No Picnic es un avance de lo que después este autor, Nick van der Black, va a ampliar sobre la ferocidad de cada batalla. Por eso, quien me precedió en la palabra, hija de un veterano de guerra, con orgullo dijo, no quieren que le llamen los chicos de la guerra. Muy bien lo dijo. Más allá de la proporción militar de las cuestiones, defendieron con lo que tuvieron la guerra de Malvinas. Y eso es lo importante. 74 días. El tiempo no nos da, pero es la guerra del siglo XX a una potencia que más tiempo le llevó tomar un objetivo. Recuerden que los ingleses, y eso lo cuenta Jeremy Moore, pretendían ganar la guerra el 1 de mayo, con el bombardeo y un desembarco transportado. Las defensas de Puerto Argentino respondieron muy bien, derribando aviones, averiando barcos y frenando ese avance. Tuvieron que tardar 20 días para encontrar un lugar, San Carlos, previa batalla de Darwin, Pradera del Ganso. Pero de San Carlos, una vez eliminado el flanco derecho de ese avance, de San Carlos a Puerto Argentino, señores, hay 80 kilómetros que los ingleses emplearon del 21 de mayo al 14 de junio para abatir los otros blancos argentinos. Lo que prueba, con todos los helicópteros que se trajeron, etcétera, 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 lo lento del avance. Ni que hablar de los almirantes británicos, sus libros. Ahora vamos rápidamente, nos quedan unos minutos, a la importancia geopolítica de Malvinas, que es la otra cuestión a tener en cuenta. No son 2 islas perdidas, que alguien dijo por ahí, 2 islas de M perdidas en el Atlántico que no sirven para nada. La geopolítica, que es una ciencia que estudia los recursos naturales, la ubicación geográfica, la historia, todo lo que estuvimos haciendo recién fue historia, para ver la importancia, nos va a marcar en el mapa cenital. Fíjense, si nosotros nos manejamos por el mapa planiferio, esto es algo que insistía Jauretche, de pensar desde lo nacional. Si nosotros vemos así, la Argentina y Malvinas está perdida abajo. Pero si lo vemos en la escala cenital, que es esta, que fue un proyecto del gobierno del general Perón, llevado a la práctica, con un segundito se me corrieron los mapas. Este es el mapa del 75, de hidrografía naval, y que se traduce luego en el mapa cenital que estábamos hablando, donde ahí se referencia el punto fuerte e importante que es las Islas Malvinas. Acá referenciado ese mapa en escala. Otra cuestión, como decía Scalabrini y Jauretche, sobre todo Scalabrini, la ignorancia de los temas nuestros hacen nuestra debilidad. Así generalmente se piensa en nuestra nación, en el mapa que ustedes ven. Entonces, si yo les pregunto a los alumnos dónde está el centro del país, me dicen Córdoba. No, señores, Córdoba no es el centro del país. Córdoba está mucho, o el centro del país, mejor dicho, está mucho más atrás. Este es el nuevo mapa bicontinental, que es el mapa oficial actual de la República Argentina, donde vemos la dimensión. Otro grave error, decir son 2,5 millones de kilómetros cuadrados, 2,800,000 kilómetros cuadrados. Sí, la masa continental, la Argentina tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Falta el sector antártico y el mar. Tenemos más mar, agua que tierra, y no tenemos flota mercante, no tenemos marina de guerra. Y esto no es una apología de la marina, sino de cuestionamientos que la geopolítica debe hacer un país, que es marítimo terrestre, y que con este mapa que ahora es oficial de la República, sabemos que somos bicontinentales, estamos en 2 territorios.
Ahí está la extensión total de la República Argentina, del norte al sur, 7.582 kilómetros. ¿Dónde creen ustedes que hay hoy una nave y 323 argentinos? Prácticamente en la mitad de ese kilometraje. 3.500 y pico de kilómetros queda desde Jujuy, Isla de los Estados. De Isla de los Estados a 150 kilómetros hacia Malvinas está el General Belgrano, en el centro geográfico de la nación argentina. Nos está dando un mensaje. La historia nos está dando un mensaje. El General Belgrano nos marca que ese es el centro geográfico de la nación argentina y sus 323 valientes que están ahí. No voy a seguir y continuar porque, como me dijo el profesor, vamos a exceder el tiempo. Pero Malvinas tiene potencialidades a la Antártica. Ahí lo estamos viendo en pantalla, la superposición. La cuestión de la pesca, la cuestión del petróleo, del gas. Es clave entender esas cuestiones. Este mapa nos marca además Malvinas, Georgias y Orcadas y Sandwich del Sur y otro conjunto de islas que es la línea de aprovisionamiento y de control marítimo estratégico del Atlántico Sur. Estas son las claves que debemos tener presente en lo militar. La nueva fantástica pista ya tiene sus años de Mount Pleasant, los sistemas defensivos británicos, ¿no es cierto?, que están allí, la base, esos son los complejos militares. Y como hablábamos con el profesor, el doctor Meissner, previamente, vamos a ver una escala del puerto, se me corrió, y con esto ya termino, para que pueda hablar él. Un segundito. El nuevo puerto militar que se está construyendo en Malvinas, que no solo tiene una operatividad militar donde incluso operan submarinos atómicos, sino dos cuestiones. La patente de pesca que están otorgando los propios ingleses desde Malvinas para tener una flota allí nuevamente más depredadora que esta flota que permanentemente asola nuestro mar argentino. Y una tercera variante, ustedes ven que en esa infografía hay un crucero, un transatlántico. La cuestión turística. En los últimos 5 años, antes de la pandemia, 62.000 turistas pasaron por Malvinas. La idea británica es extinguir el paso de esos cruceros que pasan a la ciudad de Ushuaia. Entonces, directamente de Malvinas, ir a la Antártida. Otra forma más de financiar su usurpación permanente de Malvinas. Señores, el tiempo es tirano. En honor a los que dieron su vida en Malvinas, vamos a prometerle, porque el artículo 1 transitorio de nuestra Constitución dice que las Malvinas son imprescriptibles y las vamos a recuperar. Por eso, señores, Malvinas volveremos. Sí, Muy bien. Me siguen escuchando, ¿no? Está todo. A ver si puedo ser tan respetuoso del tiempo como el profesor Aragón. Yo me suelo. ¿Cuánto nos excedimos el otro día? ¿El doble del tiempo? Bueno, primero lo que decía Malvinas es cierto. Parte de la desmalvinización que te vamos a ver tiene que ver con esto de considerar los pobres chicos de la guerra. No. Los chicos de la guerra fueron ciudadanos argentinos que, gracias a la concepción que viene por lo menos desde la Revolución Francesa, somos ciudadanos en armas, no un ejército mercenario, no alguien que circunstancialmente se le ocurre ir a la guerra, no. Ciudadanos que en defensa de los intereses de su nación van a pelear una guerra. Este es el verdadero sentido. Y lo demostraron todos en la guerra, más allá de la parte de la desmalvinización, que lo hicieron con el coraje, la decisión, el sacrificio, y por eso es lo que tenemos que agradecerles permanentemente, reivindicarlos y
reconocerles ese enorme sacrificio que hicieron. Porque el hecho de que sea una obligación ciudadana no significa que no se lo respete, reconozca y agradezca. Son los verdaderos héroes. Dicho esto, acá está en... ¿Dónde estamos? Para compartir. No. Estamos en pantalla porque no... Sí, estamos. Bueno. Entonces, dos temas muy rápidamente. Me parece que no se ve, por eso. ¿Qué pasó con la tecnología? Un tema, y ya lo refirió Walter recién, es la importancia de las islas. Vamos a insistir sobre esto. Y lo peor que nos pasa en la Argentina es que hay mucha gente de mucho peso político, social, cuyas opiniones importan, que no le dan importancia y no le reconocen. En esto no voy a juzgar intenciones, hay verdadera formación profesional. Yo tengo una imagen que la uso desde el 2010, o sea que no tiene nada que ver con la política actual, en relación a la concepción de Malvinas como algo que verdaderamente no importa. ¿Dónde está? Van a ver en cuanto se abra el PowerPoint, le explico. La imagen es del expresidente Macri, pero mucho antes de que sea presidente. Un reportaje que le hizo el diario Página 12 allá por el año 1997 y que desde entonces usamos como símbolo de lo que piensan muchos argentinos, lamentablemente, no solamente Macri. ¿Se ve ahí? No. La verdad es que los temas, no alcanzo a ver cómo se saca el... Ahí está. Ahí está. Bueno. Decía Macri en el reportaje del 97, la verdad que los temas de soberanía, con un país tan grande como el que tenemos, nunca los entiendo mucho. Nosotros no tenemos un problema como los israelíes, que tienen problemas de espacio. Acá lo nuestro es casi un amor propio. Es más, creo que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Tengo entendido que al Tesoro de Inglaterra les cuesta bastante plata por año. Esta es la visión de alguien que llegó a ser presidente y que quiere volver a ser presidente, pero que no es él solamente. Refleja el pensamiento de muchos argentinos. Y para que no se interprete como una cuestión meramente ideológica, me voy al otro espectro, a la otra punta del espectro ideológico. Alguien a quien yo admiro, diríamos que soy un fan de León Gieco, y sin embargo tiene el mismo pensamiento estúpido al respecto. Para hacerla corta, le leo, cuenta que lo invitaron al festival de rock con los chicos de Malvinas y compañía, le leo el párrafo que es el más. Por lo demás, siempre me importó un carajo el tema del nacionalismo planteado en esos términos, o la preocupación por dos islitas de mierda perdidas en el mar. Esta es la percepción de uno de los más importantes artistas argentinos con trascendencia, con influencia en la población, especialmente en la población juvenil. Refleja además lo que hablábamos antes del proceso de desmalvinización que se llevó a cabo sobre todo a partir de 1982. Yo siempre cuento que en esta misma aula, en esta facultad, cuando antes del 82 planteábamos la cuestión de quién está dispuesto a ir a morir por la patria, en cualquiera de los temas de mi materia, cuando hablamos de la guerra, cuando hablamos del tema Malvinas, cuando hablamos de otros conflictos de límites, el 99% de los alumnos levantaba la mano. Después de Malvinas y después del proceso de desmalvinización, y ahora empezó a mejorar en los últimos años, el 5, el 10% levantaba la mano y el resto no, yo de ninguna manera. Después de lo que hizo Galtieri, después de lo que hizo. Seguimos, y por eso es tan importante trabajar en esto, entender que la causa de Malvinas trasciende los errores, la decisión, la estupidez que pudo haber cometido la dictadura militar. Es mucho más importante, por lo que le marcaba el profesor y que, insisto, nuestra prensa,
tomamos, miren cómo se interpreta dualmente, y esto no es solo Clarín de nuevo, si toman otros diarios pasa lo mismo. Cuando trató el referéndum de los Kelper, abrumador triunfo del sí en el referéndum de Malvinas. Por los mismos años, 2014, ahora está de moda de nuevo la cuestión de Ucrania, ¿verdad? Cuando se independizó la península de Crimea, y hubo un referéndum en Crimea, fíjense cómo titularon, polémico referéndum en Crimea. El 95%, que votaron más que lo que votó su anexión a Rusia. Ahí era polémico. En el caso de Malvinas no estaba todo bien, los Kelper decidieron lo que querían. Cosa que ahora vamos a ver. Un puntito en relación a lo que decía el profesor y por qué tiene importancia esto. Esto que mostramos hoy, ya es para los alumnos internacionales que están en clase, en la bolilla de Derecho del Mar. ¿Desde cuándo esto es así como lo vemos acá? Desde el año 1982. Antes de 1982, y esto tiene que ver con las transformaciones del derecho internacional y con el acceso justamente a las conferencias internacionales de un montón de estados surgidos del proceso de descolonización, que ahora vamos a ver rápidamente. Estas dimensiones que tenemos hoy recién están vigentes en el derecho internacional desde el 10 de diciembre de 1982, que se firmó la Carta de Jamaica, que se la empezó a redactar, la redacción final en Jamaica, desde abril del 82. ¿Le suena abril del 82? Y se estuvo trabajando en la conferencia de Derecho Internacional más larga de la historia, salvo la de desarme, que es permanente. Se venía trabajando desde 10 años antes. El Reino Unido, Inglaterra, sabía perfectamente que a partir del año 82 esto iba a ser ley internacional. Esto no existía antes del 82. Los mares territoriales de todos los estados del mundo aceptados universalmente se reducían a 12 millas. Y se discutía si podía eventualmente llegar un mar territorial hasta las 200 millas. Todas estas distancias que hoy están instauradas en el derecho internacional empezaron a regir desde diciembre de 1982. Alguien puede pensar, como decía el doctor Aragón, que el Reino Unido sabía perfectamente toda la proyección, todo lo que cambiaba el derecho del mar a partir del año 82, para pensarlo. Fíjense todo lo que suma, desde nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, tenemos casi 5 millones de zona económica exclusiva, 3.700.000 suman el continente antártico y las islas Malvinas y Shetland y Orcadas del Sur, y 1.782.000 kilómetros más la plataforma continental. Pero si miramos esta proyección, y que como marcaba muy bien el doctor, ya es ley nacional usar el mapa donde representamos la realidad de lo que tenemos como superficie, como Estado argentino, no solamente el continente sudamericano, sino también el continente antártico, por eso lo de mapa bicontinental, que no tenemos plena conciencia y no cumplimos por ahí en todos los establecimientos escolares de todos los niveles de todo el país, como marca la ley, usar este mapa. Hay escuelas donde todavía no lo usamos, y colegios donde todavía no lo usamos, y universidades donde todavía no lo usamos. Y la ley ya tiene unos cuantos años. Si miramos bien este mapa, vamos a ver dónde está Malvinas. En el centro. Tener o no tener Malvinas es tener o no tener la proyección, como lo marcaba el profesor, al continente antártico, y no solo al continente antártico, sino a muy buena parte de la proyección que tenemos como zona económica exclusiva y como plataforma continental. Esta es la importancia de Malvinas, no solamente el valor sentimental, no solamente la sangre derramada que tenemos, y especialmente nosotros los correntinos, sino el valor económico que tienen las islas para el futuro de la República Argentina.
tenemos 2 veces la pampa húmeda en nuestros mares, y ni hablar del continente antártico. Entonces esta no es solo una cuestión sentimental, ni patriótica, ni de patriotenismo, es una cuestión de interés nacional, y así la tenemos que entender. Por eso es lo que tenemos que luchar permanentemente contra el proceso de desmalvinización. La otra pregunta que les suelo hacer a mis alumnos es, bueno, y si de repente te toca, se van de vacaciones por ahí a las Bahamas, Polinesia, algún lugar, se encuentran con un inglés, con otro, un chico inglés como ustedes, y alguien le pregunta, che, ¿y ustedes que son un inglés, un argentino, qué pasa con las Malvinas? ¿Me explican a ver quién tiene razón? ¿Se animan a pelear con un inglés y a darle todos los argumentos que tenemos los argentinos para decir que las islas son argentinas? Y ahí entramos en crisis todos. Entonces, el otro tema fundamental es hacer un repaso de por qué las islas son argentinas. Y acá, como en cualquier cuestión jurídica, doctor, hay que ir a los antecedentes del dominio. Cuando tengan un problema de la posesión de un terreno, van a tener que hacer lo mismo. Aquí estamos hablando de la historia. La otra pregunta, cuando uno dice, ¿cuándo arrancó este conflicto? Y algunos dicen en 1982, con la guerra. No. Y en 1833, cuando los ingleses tomaron las islas. Tampoco. ¿Cuándo arrancó esto? Y con Colón. Cuando los europeos, concretamente en este caso el Imperio Español, la corona española, descubrió América en su disputa con Portugal. En ese momento histórico, las 2 potencias mundiales eran España y Portugal. Esto hay que entenderlo, por eso es importante. No existía Inglaterra, no existía Francia, no existía Holanda como potencia marítima, ni económica siquiera. Iban a aparecer en el escenario internacional 50, 100 años después. Los 2 actores esenciales de la política internacional en ese momento eran Portugal y España. En ese orden incluso, Portugal era más poderosa que España. Pero España descubre América, Colón descubre América. ¿Qué hace don Fernando de Aragón? Va a verlo al Papa Alejandro VI, que por otra parte era español, y logra las famosas bulas. ¿Qué fijan las bulas? Una línea que va de polo a polo, donde deslinda los territorios que le corresponderían a España, los que descubriera España, y a Portugal, los que descubriera Portugal. Y en esa línea que podemos ver, es la línea roja que está en el mapa, claramente Malvinas están en la zona asignada a España. El primer súper gran instrumento jurídico-político que asigna las islas a la soberanía española son las bulas del Papa. Y alguien diría, ¿y qué tiene que ver el Papa? En ese momento de la historia, el Papa era la máxima autoridad en Europa. Y esto era una pelea entre potencias europeas. Eran las potencias europeas las que se estaban repartiendo el mundo, y en esa disputa entre las 2 potencias europeas, el Papa dicta las bulas. No conforme Portugal con esto, discute, pelea, y se termina firmando en 1494 el Tratado de Tordesillas, que corre la línea, pues los portugueses dudaban claramente, tenían conocimiento, por eso estaban más avanzados incluso que los españoles, como tenían dudas de que llegaran al continente sudamericano con las bulas, insistieron y lograron correr las líneas a 300 millas. Es la línea verde que ustedes ven en el mapa. Y de nuevo, si bien es cierto que la línea del Tratado de Tordesillas le asigna territorio en el continente sudamericano a Portugal, el Océano Atlántico Sur y las Islas Malvinas quedan claramente en el territorio asignado y reconocido por Portugal a España. Entonces, los primeros instrumentos jurídicos claramente definen a Malvinas como un territorio dentro de lo que le correspondía a la corona española. Después, las potencias imperiales, una vez que aparecieron en el escenario Inglaterra, Francia y después Holanda, y que se desconoció vía la Reforma Protestante,
la autoridad del Papa y especialmente la autoridad terrenal política del Papa, y avanzada las potencias coloniales en sus expediciones marítimas, empezaron a cambiar las reglas y se pusieron de acuerdo en crear como condición indispensable para tener la soberanía el descubrimiento. A quien descubría los territorios le correspondía la soberanía. Y aquí está claramente demostrado de nuevo que los descubridores de las islas fueron siempre expediciones y navegantes financiados, contratados, armados por la corona española. Ahí tienen algunas de las más importantes, la de Américo Vespucio en 1502, la de Esteban Gómez, que de la expedición de Magallanes en 1520, la de Alcazaba en el 34, la de Francisco Camargo en 1540, y si seguramente le preguntamos al doctor Aragón, tiene como 5 más. ¿Cómo se probaba esto? En cada uno de los barquitos estos que venían haciendo la hazaña de navegar mares y descubrir territorios, había siempre un cartógrafo, o 2, y un escribano, ¿no, profesor? Que daba fe de todo. Y en todos los mapas de todos los repositorios, de todos los museos del mundo, de prácticamente todo el siglo XVI, los mapas que hay son mapas españoles, originados en expediciones y en el trabajo de cartógrafos y de navegantes españoles. Recién a fines del siglo XVI, ahora lo vamos a ver muy rápidamente, Inglaterra aparece en el escenario marítimo. Aparece y lo copa rápidamente el Imperio Inglés. Pero durante toda la etapa inicial de la conquista de América fundamentalmente, y también del Extremo Oriente y de África, la circunvalación de África, todos los instrumentos de navegación, todos los instrumentos de la cartografía eran de origen portugués o español. Fundamentalmente en relación a Malvinas, español, porque el Atlántico Sur era dominio español. No nos vamos a detener, porque si no, no vamos a cumplir con lo del tiempo. En todos los tratados, además, si uno revisa los tratados ahí muy rápidamente, el de 1604, el de 1670, los dos de 1713, el famoso Tratado de Utrecht, reconoce Inglaterra la soberanía de la corona española sobre el Atlántico Sur, en todos estos tratados. Cuando cambia la regla, se vieron las potencias coloniales que no era suficiente la regla del descubrimiento. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos viendo. Porque ya habían un montón de mapas donde distintos navegantes marcaban una determinada isla, un determinado territorio como propio, y después otro, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 50 años, marcaba también como propio el mismo territorio, y entonces empezaban las disputas. No ocurre esto con Malvinas, no hay mapas de otras navegantes que señalen las Islas Malvinas, ¿se entiende? Pero, como ocurría en otros lugares, estamos hablando de todo el globo terráqueo, las potencias coloniales se ponen de acuerdo en que la regla tiene que ser ya la ocupación, no bastaba descubrir, había que ocupar. ¿Quién ocupa por primera vez las Islas Malvinas? Los franceses, un señor Antoine de Bougainville, un prócer francés realmente. Francia pierde la guerra en América del Norte con Inglaterra, y Bougainville le propone a la corona francesa traer los colonos que estaban en Canadá a Malvinas. La corona francesa, para hacerla corta, acepta porque le dice, miren, si no hacemos esto nosotros, lo van a hacer los ingleses, porque nuestros socios los españoles son bastante quedados, utiliza otros términos Bougainville, y vamos a tener en cualquier momento a los ingleses tomando las islas. De hecho, ocurrió prácticamente de consuno. En 1764, Bougainville funda Puerto Luis y asienta una colonia francesa. ¿Pero qué ocurre? Entonces uno dice, pero bueno, entonces los ocupantes fueron los franceses. No, la corona española protesta. La corona española, gracias a Dios, en ese momento eran socios. Francia
y España, contra Inglaterra justamente, el rey de España le protesta al rey de Francia, y el rey de Francia Francia reconoce expresamente, por eso termina siendo tan importante esto, porque Francia, habiendo fundado una colonia en las islas, le reconoce expresamente a España que eso era territorio español y que la soberanía sobre las islas le correspondía a la corona española. Y le devuelve la colonia que habían instalado en Puerto Luis. Habían fundado Puerto Luis. Y desde entonces España se asienta en Puerto Luis. Como lo marcó muy bien el profesor, el primer enfrentamiento español y portugués, inglés, se da en 1770. ¿Por qué? Porque en 1765, ahí nomás, cuando estaban los franceses, Lord Byron había fundado Puerto Egmont en la otra isla, en Soledad, y se instaló un pequeño asentamiento inglés, que fue destruido, y no destruido en realidad, fueron los ingleses expulsados por la fuerza por una expedición mandada desde Buenos Aires en 1770. Esta fue la primera victoria de los que estaban en el Río de la Plata. Es gracioso estudiar seguramente cómo se armó la expedición esa, porque parecen nuestras discusiones políticas actuales de quién toma la decisión entre Buenos Aires y Montevideo. Estuvieron discutiendo unos meses primero a ver cómo armaba, quién pagaba, quiénes iban, quiénes no iban. Finalmente fueron y expulsaron a los ingleses. Y desde entonces España estuvo ocupando permanentemente las islas hasta nuestra revolución. Cuando tenemos la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia de 1916, también lo marcó rápidamente el profesor, la continuidad que podría uno dudar fue absolutamente, está absolutamente demostrada. Tomamos posesión, nos declaramos independientes en 1916, tomamos posesión efectiva de las islas en 1820, seguimos haciendo actos de dominio y de posesión soberana, y el último de ellos, por eso es tan importante, es la declaración como comandante político y militar de las islas del señor Vernet en 1829, y ahí comienza el principio del fin. ¿Por qué? Porque Vernet realmente, como también marcaba Aragón, ¿qué hace? Va y empieza a desarrollar efectivamente una política de control de los recursos naturales. Y ahí es donde se enfrenta con todos los pescadores y cazadores que estaban explotando las aguas contiguas a Malvinas. Y es entonces que se produce el incidente con la fragata, sí digo bien, estadounidenses, se lo somete a juicio de presa, hay una protesta de Estados Unidos y finalmente el capitán Silas Duncan, al mando de la Lexington, destruye Puerto Argentino. Esta es una cuenta que se la tenemos que pasar también a Estados Unidos. La destrucción de Puerto Argentino no fue originariamente hecha por los ingleses, fue hecha por los norteamericanos. Y esto ocurrió en 28 de diciembre de 1831, Día de los Inocentes. Un año apenas después, 3 de enero de 1833, aparece, ahí sí, la fragata Clio y destruye lo que terminaba de destruir y expulsa a los que terminaban de expulsar y toma posesión, comienza la usurpación británica. Para hacerla corta, porque si no, no estoy por cumplir la regla, estamos por... Tenía que pasar. El profesor hizo un muy buen raconto de lo que ocurrió desde ese momento hasta prácticamente la actualidad. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista del derecho internacional? Las discusiones, él las marcó muy bien, y los planteos argentinos hasta 1945 es un punto de inflexión en cuanto al derecho internacional. ¿Por qué? Porque en 1945 comienza el proceso de descolonización a nivel internacional. El mundo, ¿dónde están nuestros mapas? ¿Para abajo dónde? No.
A ver. ¿Ven eso? Eso es el mundo en 1897. Todo lo rojo es parte del imperio inglés, parte del imperio británico. Fíjense lo subrayado con rojo en los mares, la cantidad de nombres subrayados con rojo en los mares. Son todas islas de las cuales el imperio británico se fue apoderando. ¿Por qué no puedo dejar en este? Y hacerlo interactivo. La tecnología no es lo mío, ¿eh? ¿Y? A talento nomás le echamos la culpa. Eso te diría Galeana de tiempo de descuento. Exactamente. No, pero está permitido. ¿Eh? No veo que acá se ve, pero ¿Y ahí no? en la computadora no. ¿Y entonces? Esperarle, no se cuelgue. No, pues no. Igual, sí, puede ni siquiera se ve el mouse. No, no te da bolilla. A ver si. Ahí está. Ahí Está. Ahí está. Fíjense, este mapa interactivo que hicimos, nos tomamos el trabajo de ver como un Pac-Man. Ustedes ya no son más de los Pac-Man, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Todavía saben lo que es un Pac-Man. Era cuando yo era chico. Cómo Inglaterra se fue apoderando de todas, comenzando, ahí arriba tienen, estará acá. Bueno, rápidamente, si no, no vamos a decir lugares. ¿Cómo se apoderó? Entre 1587, que aterrizó entre 1583, que aterrizó justamente en la península de Terranova. ¿Para qué ponemos esto? Para que no creamos, como creen algunos, que Malvinas es un accidente en la historia del Imperio Inglés. No, esta es la historia del Imperio Inglés. Esta es la explicación de por qué Inglaterra dominó el mundo durante 300 años. Y esta historia se basa justamente en el dominio de los mares, y el dominio de los mares se basa en la posesión de prácticamente todas las islas de todos los mares. Una de las más importantes de esas islas es Malvinas. Por eso, habiendo perdido o entregado casi todas, defiende todavía hoy Malvinas. Miren todo lo que tenía Inglaterra. Inglaterra era dueña del 20%, no se ven los números, de la superficie terrestre en 1914. Y dominaba el 23% de la población mundial. Eran súbditos de Su Majestad Británica. ¿Se ve? Y si vemos lo mismo, ¿cuántos? Esto en general, solamente lo que está pintado en verde eran hasta 1945 territorios independientes. Usamos el ejemplo de África para que entendamos de qué estábamos hablando. Miren lo que era un mapa de África en 1945. No estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del siglo pasado, hace menos de 100 años. Salvo Abisinia, esto pintado en gris a la derecha, y apenas se ve Liberia, ese grisecito sobre la izquierda, todo el resto del enorme continente africano era colonia europea. Todo lo azul celeste era francés, lo fucsia era inglés, lo amarillo belga, lo verde portugués y español. Y todavía marcan acá las colonias alemanas. Esto, 1945, todos los habitantes de África, menos estos dos
eran súbditos de alguno de las potencias europeas, y sin ningún tipo de derechos. Y sin ningún tipo de derechos. Era población sometida al sistema colonial. Eran territorios sometidos a la explotación indiscriminada, absoluta, incontrolada de las potencias europeas. ¿Se entiende? Esto cambia desde 1945 por varios motivos. Porque las dos potencias que emergen como superpotencia después de la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, tenían interés en la descolonización por buenas y malas razones, ¿verdad? Estados Unidos por ser la primera potencia anticolonial, que le tenemos el famoso imperialismo moral de los yanquis, que están convencidos en serio de que el sistema democrático es el mejor sistema para vivir en cualquier estado, pero también están convencidos de su doctrina del destino manifiesto, de que ellos tienen derecho a que si uno no acepta esa regla de juego por las buenas, ellos las pueden imponer por las malas, aunque sea a los garrotazos. Tenemos el último ejemplo, si quieren, de Irak, por ejemplo, ¿verdad? Si quieren después para hablar de condenar intervenciones militares. Y la Unión Soviética, pero también fundamentalmente Estados Unidos, porque necesitaba terminar con el dominio comercial de todas las potencias europeas. Miren este mapa. ¿Podía instalarse una empresa norteamericana en cualquiera de esos territorios? ¿Había libre comercio en esos territorios que tanto reclamaron? No, si no le pedían permiso a Francia, a España, a Portugal o a Inglaterra. Esto le plantea claramente Roosevelt a Churchill en la Carta del Atlántico, antes de entrar a Estados Unidos en guerra, y le dice: nosotros vamos a entrar en guerra si ustedes desarman su imperio colonial. No podemos seguir, yo no voy a mandar a morir jóvenes norteamericanos a los campos de batallas europeos para que después de terminada la guerra, medio mundo siga cerrado al comercio y especialmente a las empresas norteamericanas. Y este es el principio del fin de los imperios coloniales. Y obviamente la Unión Soviética por las mismas, pero distintas razones ideológicas, ¿verdad? Ambas superpotencias apoyaron el proceso de descolonización y ambos se basaron obviamente en la situación en la que estaban todos estos pueblos, que acá miramos los africanos, pero si miramos el mapa del Extremo Oriente, vamos a ver exactamente lo mismo. Comienza el proceso de descolonización y Malvinas se inscribe en el proceso de descolonización como un territorio sometido al régimen colonial inglés. Y comienza una tarea muy importante de la diplomacia argentina en Naciones Unidas, y comienza también una tarea muy importante de los pueblos que van adquiriendo su independencia en Naciones Unidas. Todos los que se van independizando del 45 al 60 logran en 1960 un instrumento de la Asamblea General de Naciones Unidas muy importante, básico para los derechos argentinos, que es la Resolución 1514, la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. ¿Qué establece esa resolución sintéticamente? Porque si no me van a sancionar por el horario. Hay que poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo. Último párrafo de los considerandos, si andan por ahí. Consciente, etcétera, etcétera, considerando, reconociendo, convencida, afirmando, creyendo que el proceso... Bueno, no sale. Proclama solemnemente, el último considerando, vean, proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. Esta es una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano de Naciones Unidas donde estamos sentados todos los estados del mundo. O sea, esta es una decisión no del Consejo de Seguridad, que tiene 15 miembros, sino de la Asamblea General, donde estamos todos. Y todos los estados del mundo deciden esto en 1960.
dicen que todo esto que ustedes ven acá, la sujeción del pueblo viola la Carta de las Naciones Unidas, los principios, etcétera, etcétera. La falta de preparación, el punto 3, la falta de preparación en el orden político, económico, social y educativo no debe servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. Esto es importante porque hasta ese momento el argumento arguido en muchos territorios era que la población no estaba preparada para ejercer el gobierno por sí misma y que las potencias europeas tenían que seguir de especie de tutores de los pueblos coloniales. Y en lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmente, el punto 6 de la resolución 1514 es básico para los derechos argentinos, que dice: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y obviamente de esta resolución. Entonces, el hecho de Malvinas es fruto de una usurpación que quebrantó la unidad territorial de lo que era el territorio de la corona española. Protestó España, le devolvieron el territorio. Inglaterra se mantuvo al margen durante la vigencia del poder español. En 1833 violó la soberanía territorial de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Produjo este acto de quebrantamiento de la integridad territorial. No fue un acto de ocupación de un territorio desocupado según las reglas del derecho internacional. Fue claramente un acto de quebrantamiento de la integridad territorial. Esta es uno de los instrumentos básicos, la resolución 1514. El otro instrumento importantísimo es la resolución 2065, del año 65. ¿Qué logra la Argentina con la resolución 2065? De nuevo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, el órgano donde estamos representados todos los estados del mundo, reconozcan que existe una disputa acerca de la soberanía de las islas entre el Reino Unido y la República Argentina. Nosotros diríamos chocolate por la noticia, ¿verdad? Pero el resto del mundo no estaba enterado de nuestra disputa con Inglaterra. El resto del mundo no sabía de la historia de la usurpación inglesa, de los reclamos argentinos. Es a partir de la resolución 2065 donde todos los estados del mundo toman conocimiento expreso y reconocen expresamente que hay una cuestión sobre la soberanía, una disputa sobre la soberanía de las islas entre el Reino Unido y la Argentina. Y es más, la Asamblea General le dice al Reino Unido y a la Argentina que tienen que resolver esta cuestión pacíficamente. Ahí está el párrafo. Quedó en blanco tú. Tomando nota. La parte resolutiva, es decir, invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial, etcétera, etcétera. ¿Está? A fin de encontrar una solución pacífica al problema. Teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos, y de la resolución 1514 de la Asamblea General. Por esto es muy importante para nosotros, por lo que dijimos del punto 6 de la Asamblea General. Y aquí viene el párrafo que más nos interesa, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas, Falkland Islands. ¿Por qué es importante esto? Se discutió, los ingleses pretendían cuando se estaba haciendo la resolución que ahí donde dice intereses dijera deseos, que se pusiera deseos en lugar de intereses. ¿Hubiera sido lo mismo? No, por supuesto. ¿Cómo se sabe los deseos de una población?
preguntándole, consultándola, a través de un plebiscito, un referéndum. Es lo que intentaron hacer, hicieron los ingleses en Malvinas, justamente con ese referéndum. No se puso deseos, se puso intereses. O sea que aquí los deseos de los habitantes de las islas son irrelevantes. Sí son importantes los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina y el Reino Unido tienen que negociar la soberanía de las islas y ponerse de acuerdo pacíficamente. Ahora, no pueden ponerse de acuerdo en tirar a los kelper al mar. No podemos hacer, aún poniéndonos de acuerdo, lo que los ingleses hicieron con los habitantes de Mauricio y en Chagos. Trasplantar la población, sacar 2000 chagosianos de las islas para dejar las islas vacías y establecer una base militar. Esto lo hizo Inglaterra y esto está condenado por la Corte Internacional de Justicia. Si nos pusiéramos de acuerdo Inglaterra y la Argentina, no podríamos hacer esto. Tenemos que respetar los intereses de los habitantes. De nuevo, no los deseos. ¿Y por qué no los deseos? Y esto es muy importante y terminamos con esto. Porque los deseos reflejan justamente el sentido subjetivo de la población que habita un determinado territorio. Ahora, ¿cuál es el derecho en juego en este caso y que protege la resolución 1514 y la resolución 2625 y la misma Carta de las Naciones Unidas cuando habla del derecho a la libre determinación de los pueblos? ¿Quiénes son los pueblos que tienen derecho a la libre determinación? ¿Quiénes son los pueblos que tienen derecho a la libre determinación? ¿Para quiénes se dictó la resolución 1514? ¿Quiénes dictaron la resolución 1514? Esos pueblos que vimos en el mapa de África, esos pueblos que vimos en el mapa en el planiferio, esos pueblos que estuvieron por siglos sometidos al régimen colonial, esos pueblos que fueron víctimas del colonialismo, que siendo la población nativa de un territorio, terminaron siendo explotados, colonizados y sus recursos naturales explotados por las potencias coloniales. Esos son los pueblos que tienen derecho a la libre determinación. Y los kelper no son ese pueblo. ¿Los kelper qué son? Son ingleses y ahora personas de otros lugares del mundo que están siendo llevados a Malvinas para conectar la situación de usurpación británica. No son la población originaria de las islas. Esas personas nunca fueron víctimas del colonialismo. Esas personas no son sujetos del derecho de la autodeterminación o a la autodeterminación. Es por eso que los kelpers no pueden participar en la discusión acerca de la soberanía. No son parte de esa discusión. Las dos partes de la discusión son el Reino Unido y la Argentina. Con esto terminamos, dejamos aquí para las preguntas, profesor. Hágase cargo. No, ahí estamos. Bueno, hay preguntas de acá, de allá, del otro lado. Bueno, me parte una pregunta. Sí. De forma breve, porque creo que sí hace mi clase, profe. La cuestión de desmalvinización que hubo de la cultura democrática hasta hoy, que mucho tiene que ver el contenido audiovisual, por ejemplo, los chicos de la guerra, en términos de película en Argentina, o iluminado por el fuego también, que hace ver a nuestros soldados argentinos como unos pobres chicos, sino como unos héroes. La desmalvinización que atravesamos, pero también la desargentinización tal vez que se está sufriendo o se está viviendo actualmente. Por ejemplo, Corrientes de la provincia que más soldados ha puesto en la guerra y de los más heroicos, sin duda. Sin embargo, muchas veces nos quedamos como república aparte, siendo la tierra también de San Martín. O provincias argentinas que hace un par de años, se amenazan, dicen, de declararse independiente, como fue el caso de Mendoza. En un mundo globalizado que se está viviendo, si es necesario, yo creo que sí, una cierta nacionalidad para también determinar los límites del accionar de la justicia y de la sociedad en sí.
el mundo globalizado que se está viviendo, digo, y la afirmación de lo nacional. No sé si entiende mi pregunta, y otra pregunta es si se sabe más o menos la cantidad de soldados de la región que hubo, porque a mi parecer hubo más soldados de la región nordeste argentina que del resto de las provincias. ¿Y por qué? Tal vez se debe Te contesto la parte final y te dejo a vos la organización. Con respecto a los que fueron a Malvinas, hay 2 brigadas que estuvieron en Malvinas del ejército, la 10ª brigada y la 3ª. La 10ª son unidades patagónicas de la 9ª brigada. Las unidades patagónicas son originarios de Patagonia y en mayoría cordobeses. Los de la 10ª brigada, la mayoría son provincia capital y provincia de Buenos Aires. Y la 3ª brigada, personas del noreste, o sea, Corrientes, Formosa, algunos de Misiones y norte de Santa Fe. Hay a veces una confusión porque hay una mayoría de unidades militares que estaban en Corrientes, pero no es la masa de correntinos en Malvinas. Ahí hay una ecuación. Están los números, no tengo presente ahora, pero entonces, con referente a los números que vos decís, son 10.000, 11.000 efectivos del ejército en Malvinas, de las 3, digamos, jerarquías, oficiales, suboficiales y soldados, de los cuales 7.200 son soldados. De ahí tenés que ver la cuota partes. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el Regimiento 4 de Montecasero son 930 soldados que llevaron. De ahí tenés un universo de correntinos, misioneros, algunos, y chaqueños. Sobre todo la masa, chaqueños y correntinos. Entonces, te digo que tiene casi igualdad de personal de soldados, Chaco y Corrientes, para que te des una idea. Bueno, eso es una referencia. Y las de malvinización, es obvio que la campaña fue tan dura que también pega con una desnacionalización. Las palabras que decía el profesor sobre Macri. Es el establishment político. Muchos piensan así, en lo económico, político, social, cultural, etcétera, etcétera. Y es paradójico que la película Iluminados por el Fuego haya sido dirigida por alguien que trabajaba para la BBC en Londres en la Guerra de Malvinas y actuada en primera persona por Edgardo Esteban, hoy es director del Museo Malvinas, pero qué casualidad, después de la película y del guión, entró a trabajar en la BBC de Londres. Es, como decía al principio, muy subjetivo estas cuestiones, ¿no? Acá no quiero hacer vanidad, pero tenemos a un hijo de un héroe, Baruso. ¿Tendrá algún día Baruso su película? El teniente Esteves, el sargento García y el soldado Carascul, donde muere el oficial, toma el suboficial y toma el soldado a cargo de la sección porque ya no tiene hacia arriba a nadie jerárquico. Nuestros aviadores, el submarino San Luis. Bueno, hay tantas, las 7 mujeres veteranas de Malvinas que hoy se la está visibilizando. Bueno, cada uno puede tener su película. Pero lamentablemente la desmalvinización, señores, recuerden ustedes, es una campaña que viene de afuera y que, no sé si va a compartir Tito esto, perdón, el doctor, también tiene que ver la mano de los servicios de inteligencia británica. Recuerden que esa dominación que marcaba muy bien el profesor no se da solo desde lo militar, se da de lo cultural. Eso es clave. Y del dominio, de lo económico y todas estas cuestiones que están interrelacionadas. Sí, hacemos otra conferencia. Sí, y hablamos, hay que hacer. Y hablamos de, hoy se está hablando, googleen ahí, tienen el área de, estamos en el tema de Ucrania, en la primera guerra híbrida, y se está hablando desde hace un tiempo ya de la desglobalización. Y la desglobalización tiene que ver, entre otras cosas, con, no sé si un renacer, resurgir de la idea de nación. Es más, tengo 2 o 3 amigos que me prometieron, más allá de que presumo de amistad de mi foto con Francisco y el libro de Malvinas que le entregué como reconocimiento, no conseguí que me manden ahí un documento reciente de la Academia Pontificia de Ciencias que se titula Nación, Estado, Estado, Nación. Y es, en buena medida, el debate que nos debemos. ¿Cómo se construye una nación? ¿Somos realmente una nación? Cuando estamos hablando de intereses nacionales, ¿somos todos
contestes en hasta dónde llegan, a quiénes abarca y qué compromisos implican las condiciones de nacional o de extranjero. Si estamos dispuestos como ciudadanos y como integrantes de una nación a ir a morir por la patria y no estamos dispuestos a pagar impuestos, o tenemos todos nuestros capitales afuera. Somos uno de los países de los estados que más capital tiene fuera de su territorio. Esto es sintomático. Es parte de nuestra historia. Seguramente que el profesor Alagor y los muchachos de Historia Constitucional les cuentan siempre que nacimos como un país de contrabandistas, Exacto. especialmente en Buenos Aires. Justo tengo que hablar de la aduana de Buenos Aires. Ah, bueno, entonces está. Y seguimos en buena medida con una lógica parecida. Lo de Corrientes República aparte, que tiene mucho que ver con las luchas a veces muy serias y legítimas de los gobernantes correntinos y muchas veces con la defensa de los intereses vinculados al libre comercio. ¿Ah? Esto que si ustedes miran en el mapita ese, aquel que está interactivo, van a ver que en la Guerra del Opio, 1847-1848, Inglaterra abre los puertos y abre China al comercio para cambiar justamente el té por el opio, para pagarle a los chinos con opio, en la misma época que estaban tratando de abrir el río Paraná y el río de la Plata con el bloqueo anglo-francés. No es casual. Este es un plan que tenía el imperio como tal, ¿verdad? Y que algunos argentinos fueron, si quieren ustedes, cómplices o partícipes, o vieron que esa era la mejor manera de hacer negocios. Hoy eso persiste. Hoy eso persiste. Es una discusión que nos debemos hacia adentro de nuestro país. ¿Quién le pone el cascabel al gato de los intereses internacionales que tenemos operando en el país? Y a los nacionales que son funcionales a esos intereses. Es toda una discusión. Es una conferencia más. Es otra Es conferencia. otra conferencia. El 10 de junio seguramente. El 10 de junio. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta más del otro lado? ¿Virtual? ¿No? ¿Nada? Se fueron todos a almorzar, ya me parece. Bueno. ¿No? No, doctor, acá estamos. Bueno, Acá preguntas. estamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, muy bien. Señor, la despedida. La despedida. A su cargo. Dale. A su cargo. Bueno, muchas gracias a todos y todas las presentes. Es la primera charla que se hace de las dos formas, de virtual y presencial, acá en el auditorio, por eso algunos imperfectos, pero seguramente la próxima sale mucho mejor. Agradecemos la presencia de todos y todas. La cuestión Malvinas, como bien lo dijo mi compañera Malvina hoy al principio, es una cuestión nacional que nos atraviesa a todos los argentinos, y nosotros como sujetos sociales, no del futuro, sino del presente, es importante defenderla, es importante remarcar posiciones, y tener también un pensamiento crítico muchas veces de determinadas bajadas de líneas o posicionamientos sociales, políticos que se suelen hacer. Así que muchas gracias a todos los presentes por interesarse, y seguramente va a ser la primera de muchas charlas. Otra vez también el agradecimiento al profesor Aragor, que está teniendo clase ahora en 15 minutos y nos prestó su tiempo, como también al doctor Tito Meissner, que hoy a la mañana también tuvo clase. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y seguramente hasta la próxima. Hasta luego.